Ya, seguimos en el tema. Bueno, quiero aquí rescatar lo que dicen varios varones para identificar. Yo me identifico por lo que el Ruach habla, lo que él está dejando, porque el Ruach tenía que guiar a toda verdad, y está escrito por nuestro Melech. El Ruach iba a enseñar todas las cosas, y el Ruach de nuestro Padre iba a recordar todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, de su ungido. Ya. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, del verso 13 en adelante, pongamos atención. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la verdad una conducta, sus obras, dice. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vale decir, con las conductas verdaderas, la nueva creación. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Vio? Y es la verdad. Los que, ¿no es cierto?, muestre por su buena conducta, muestre por la verdad, ¿no es cierto? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, este conocimiento, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, el conocimiento que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué? Porque esa paz que nuestro Melech nos deja, estar en paz. Jacobo, hermano de nuestro Padre, de nuestro Melech. Vamos al libro del apóstol Pedro, ¿no es cierto? El apóstol Pedro a lo mejor dice otra cosa, pero no, aquí nos vamos a notar que no dice otra cosa. Dice, mire, bendito es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos. Y aquí el apóstol está hablando de su grande misericordia, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito. Y está hablando exactamente lo mismo. Voy a volver a leer. Bendito es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque este espíritu engañoso, en cuanto opera de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, esa esperanza que vive en las personas es engañosa. No tiene vida. Está muerto, porque ese espíritu está muerto, está condenado, está enjuiciado. Y si ese espíritu está en ti, no tienes vuelta. A no ser que te arrepientas, a no ser que reconozcas a nuestro Melech, a nuestro Padre glorioso por nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, y participes de la verdad para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que soy guardado por el poder de nuestro Padre Elohim mediante la obediencia para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vale decir, ahora todos los que hemos recibido el entendimiento del Ruach, tenemos que firme, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Mashiach Yahshua sea manifestado. ¿Cuándo? En el tiempo de su segunda venida. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y lo leo por tercera vez.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros y todos nosotros santo en toda nuestra manera de vivir, toda, porque somos creación nueva. No podemos vivir en la ciencia, ¿no es cierto?, del bien y el mal, una nueva creación. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Vio? Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿yo? ¿Cuáles son las obras de cada una? Las obras dignas de arrepentimiento. Escuchen por favor, y tenemos que conocer todas las escrituras. Si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido, caminar en nuestro Melech en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de empezar a caminar, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, caminando. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, vale decir, en pecado y en maldad, la cual recibiste de vuestros padres, como herencia, ¿vio? No como cosas corruptibles como oro o plata, no con eso, sino con la sangre preciosa de Mashiach, del ungido, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, en el cumplimiento de su voluntad, y mediante el cual obedecemos a nuestro Padre, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra obediencia y esperanza sean en nuestro Padre Elohim, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Se purifica tu vida a través de tu obediencia a la verdad, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Ruach, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, ¿vio? Porque si has sido salvo, ¿por qué sigues en corrupción? Sigues en una simiente corruptible. ¿Y cuál es esa simiente corruptible? Una doctrina basada en la ciencia del bien y el mal, que no se quiere sujetar porque se resiste, porque hay rebelión en esa ciencia. Y esa ciencia te lleva a rebelarte delante de nuestro Padre. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que salió de la boca, la semilla de nuestro Padre Elohim, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra, lo que sale de la boca de nuestro Padre, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, por las buenas nuevas, os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, fuera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Lo básico primero, lo básico. Lo básico para poder empezar a crecer. Ya. Ahora vamos a escuchar a otro hermano que fue también nacido de nuevo, que también recibió la unción como Jacobo, como Pedro, ¿no es cierto? Juan, el libro de Juan, glorioso, glorioso. Y quiero leer el capítulo 3. El capítulo 3 de Primera de Juan, sumamente interesante. Y dice así: mirad cuán amor nos ha dado nuestro Padre para que seamos llamados, ya, porque de tal manera amó para que seamos llamados hijos de nuestro Padre. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el mundo, en estos momentos, son los que son gobernados por este espíritu, esta ciencia del conocimiento del bien y del mal, que son muchas congregaciones. Yo no me estoy refiriendo a los demás, porque los que aún así son una misma condición de los que no participan y son rebeldes y los que están ahí en una congregación, ¿no es cierto?, pero que son gobernados por esta ciencia del conocimiento del bien y el mal. Sigo hablando. Amados, ahora somos hijos de nuestro Padre Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. ¿Cuándo? Cuando venga nuestro Melech por su segunda venida. Y todo aquel que tiene esta esperanza viva, ¿vio? Es una esperanza viva, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay una esperanza viva del reino de los cielos, de una nueva creación, no una esperanza del mundo, es el mundo que habla de una esperanza, ¿no es cierto? Y estas congregaciones que hablan de esperanza basada en el conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Eso se cae al suelo. Ya, voy a volver a leerlo. Y todo aquel que tiene esta esperanza viva en Él, porque Él es la vida, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que desobedece, infringe también el mandamiento, pues el pecado es infracción del mandamiento. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿vio? Es por eso que no conocen, sino que se corrompen como animales irracionales, hablando que como que conocen el reino de los cielos, no. ¿Por qué? Porque son guiados por un conocimiento, por un espíritu engañoso del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. El que practica el pecado, la desobediencia, es el diablo, el que él practica. ¿Qué es lo que es practicar la desobediencia? Es la infracción. El que practica en infringir los mandamientos es el diablo. ¿Vio? Porque no quiere. Es anti-Mashiach. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de nuestro Padre Elohim, para deshacer las obras de este rebelde y engañoso. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado porque la simiente de nuestro Padre Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. De esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. ¿Vio? Y aquí estamos haciendo, ¿no es cierto?, referencia tanto a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Pablo, a Mateo y todos los apóstoles y los discípulos. Porque aparecen en el libro de los Hechos Esteban, Felipe, Silas. Vemos que aparecen, ¿no es cierto? Y son todos nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. Entonces, cuando el apóstol Pablo, que todos los que dicen ahí que somos salvos por gracia, yo estoy de acuerdo, pero no entienden. Ustedes entienden en la carne, con un pensamiento, ¿no es cierto?, de la ciencia del bien y el mal. Pero aquí hay una sabiduría que proviene de lo alto, que es pura. Y ahí tenemos que ir conociendo una sabiduría pura. Entonces, en el capítulo 6 del libro de los dispersos en Roma, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la infracción del mandamiento para que la gracia abunda? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Vio? Ya demuestren. Demostremos todos que hemos sido muertos y hemos sido resucitados para andar en una novedad de vida. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el sacrificio de nuestro Melech Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más a la desobediencia. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y el que ha muerto ha sido justificado. Y aquí hay que empezar a entender. El que ha muerto ha sido justificado. Si tú verdaderamente has muerto, has sido justificado. Si no, no hay justificación en ti.
porque se tiene que producir los frutos dignos de arrepentimiento y se tiene que ver la obra. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está hablando aquí por medio del Ruaj, a través, ¿no es cierto?, de su siervo y por el Ruaj, diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para que deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Mashiach, Yahshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, nos tiene que dar conocimiento, justificación, santificación y redención. Esto está en Primera de Corintios capítulo 1, del verso 30. Entonces acá está hablando, ¿no es cierto?, para que los que entiendan, porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Si tú esto no lo has vivido en cuanto a revelación y entendimiento, no has sido justificado. Y cualquiera que diga, no, si por gracia soy salvo y si no entiendes, fuera. No entiendes nada, todavía estás vivito en la maldad. Vivito en esta vida animal, carnal y diabólica. Como lo dice, ¿no es cierto?, Jacobo. Porque esta sabiduría que está aquí es animal, carnal y diabólica, porque la que desciende de lo alto por medio de nuestro Melech, conforme a la voluntad de nuestro Padre, es pura, no se relaciona con la maldad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Amén. Y así estamos vivos. Amén. Ya. En el capítulo 7 del libro Los dispersos en Roma, aquí está haciendo una analogía y conforme a su propia experiencia, él está enseñando. Él está enseñando. Pongamos atención, yo voy a leer del versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si la Torá, sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijese, no codiciarás. ¿Vio? Y dice el mandamiento, no codiciarás. Y ahí viene un conocimiento, ¿no es cierto?, de la codicia, que es pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Aún, ¿no es cierto?, él aún así se rebeló. ¿Por qué? Porque aquí empieza después a explicar lo que se manifestaba en él. Porque sin la Torá, el pecado estaba muerto. O sea, estaba durmiendo. Pero aparece el mandamiento y viene, ¿no es cierto?, lo terrible para los hombres. Y yo sin la Torá vivía en otro tiempo, en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Yo? Porque lo acusa, lo alumbra, la Torá es luz. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí. ¿Por qué? Porque te descubrió lo que hay en ti. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento es verdadero. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, lo que era verdadero, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios lo manifiesta que, ¿no es cierto?, que es verdaderamente. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. ¿Quién? El rebelde, la desobediencia. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Y lo cambiaría. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora la verdad. Aquí dirían el puesto que no mora la verdad. Porque sí moraba el bien. Ese conocimiento del bien y el mal. Y aquí vamos a hacer una corrección. Una corrección. Nuestro Melech, a través del poder del Ruach, nos permite hacer una corrección para sacar a luz. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora la verdad. Porque el querer
la verdad, porque el querer la verdad que está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago la verdad que quiero, sino la maldad que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino esta maldad que está, esta rebelión que mora en mí. Así que queriendo yo vivir la verdad, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de nuestro Padre los mandamientos, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la verdad y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a nuestro Padre por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá a la Torá de nuestro Padre, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí él se muestra como ejemplo. Pero hay que seguir leyendo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, ¿vio? A los que ya, ¿no es cierto?, fueron muertos y fueron resucitados, los que no andan conforme a la carne, ¿vio? No conforme a los pensamientos, no conforme a los deseos de la carne. Porque para leer aquí también ella lo escribe en Éfeso. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿A qué se está refiriendo? A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos. Los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Rúa, a la obediencia del reino de los cielos. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, ¿cuál es esta ley del espíritu de vida? Nuestro Padre, el Rúa de nuestro Padre, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para él por cuanto era débil por la carne, ¿vio? Porque vino la Torá, pero operaba en el hombre este conocimiento del bien y el mal y lo llevaba siempre cautivo a hacer lo contrario. Aquí lo dice en el 7, pero estamos en el 8. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y aquí está. Para que la justicia de nuestro Padre glorioso, la justicia de la Torá, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Ya no andamos conforme a los pensamientos, a este espíritu, a esta doctrina engañosa, a este espíritu, ¿no es cierto?, de la ciencia del bien y el mal. Porque el ocuparse de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Ya hace la diferencia. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. ¿Vio? A esa paz se está refiriendo lo que leímos delante. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. O sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no es cierto? Esta naturaleza desobediente, porque no se sujetan a los mandamientos de nuestro Padre ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. ¿Yo? Ya. ¿Qué es lo que es agradable y perfecto? Y aquí dice, los que viven según la carne no pueden agradar. ¿Cuál es la buena voluntad de nuestro Padre agradable y perfecta? Y miren aquí sale este texto en el verso 8 de Romanos, de los dispersos, el libro de dispersos a Roma, de Romanos 8, verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar. Entonces, el texto que yo coloco aquí, lo que es agradable y perfecto. ¿Qué es lo que es agradable? Es una nueva creación, es una vida de obediencia, es una vida de estar sujeto a oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, los que viven según la carne no pueden, no pueden, literal. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quién? Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido libertados, los que hemos sido plantados. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa. Si es que el Rúa de nuestro Padre Elohim mora en vosotros, ¿vio? Porque aquí está lo perfecto, lo agradable y perfecto. ¿Cuál es lo perfecto? El Ruaj. El Ruaj, este regalo glorioso. Pero el Ruaj va a venir en un lugar que ha sido lavado, ha sido santificado, justificado y redimido, y el Ruaj puede venir. Y aquí está lo agradable y perfecto.
lo agradable y perfecto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa. Si es que el Rúa de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, no es de él. ¿Vio? Y los que viven según la carne no pueden agradar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa. Si es que el Rúa de nuestro Padre mora en vosotros, y ahí está lo perfecto. Si mora el Rúa, eres un verdadero. Porque todos los que son guiados por el Rúa, estos sí son hijos. O sea, ellos son agradables y son perfectos. Porque andan siendo guiados por la perfección y siendo enseñados para ser perfeccionados. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa. Si es que el Rúa de nuestro Padre Elohim mora en vosotros, si alguno no tiene el Rúa de nuestro Mashiach, no es de él. ¿Por qué el Rúa de nuestro Mashiach? Porque el ungido, unción está hablando del Rúa de nuestro Padre, estaba sobre él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿yo? Porque si ya Mashiach es el reino de nosotros, la carne ya está afuera. Mas el espíritu de nosotros vive a causa de la justicia. Amén. Nuestro espíritu salió, ¿no es cierto?, a la luz. Y si el Rúa de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Rúa que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a estar en muerte, vas a ser muerte, vas a ser hediondez en ti. Mas si por el Ruach hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre Elohim, estos son hijos de nuestro Padre Elohim. Porque somos creación suya para buenas obras, la cual nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí se empieza a notar, y aquí se empieza a distinguir. Porque lo que es agradable y perfecto son todos los que son nacidos de nuevo, que han sido santificados, justificados y redimidos en la pureza del reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque aquí está entregando luz y entendimiento de todo esto, hermano querido. Para que podamos conocer bien. Porque la justicia de la Torah se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Y aquí lo habla clarito. Porque el que ha muerto ha sido justificado de la rebelión, del pecado. Y aquí aparece la justificación. Y aparece también la redención. Aparece también la justificación, la santificación y la redención de nuestras vidas. Entonces, si tú no conoces todos estos, porque todo este regalo, todo este don se nos fue concedido, y nuestro Padre no hace excepción, pero sí todos tenemos que entrar en un orden, en una distinción que nuestro Padre hace. Para que tú, ¿no es cierto?, puedas tener y puedas comprobar que tú andas en lo agradable y perfecto por medio de Yahshua. Tú eres un ejemplo, como un discípulo, ¿no es cierto?, que se asemeja a través de lo que Yahshua hizo. A través, y me sujeto a todo esto y declaro, ¿no es cierto?, y proclamo que ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Lo habla el apóstol. Lo habla el apóstol. Miren, vamos a ver aquí, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, y aquí él empieza a entregar testimonio de todo esto, de todo lo que estamos hablando. Dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. Claro, porque está hablando de la doctrina rabínica, que ni aun ellos mismos
se sujetaban a los mandamientos, solamente para no padecer persecución a causa de la obediencia, a causa del sacrificio. Porque así el apóstol, cuando él fue intervenido, después lo querían matar. Y él hablaba nomás de este reino glorioso a través de su Hijo, del unigénito. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa del sacrificio de Mashiach. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, ¿vio? Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, ¿vio? Y hay una diferencia. Porque todos ellos, en el caso de Nicodemo, vivían en la carne. Y le dijo nuestro Meles, ya nada más Nicodemo, tienes que nacer. Es necesario que nazca de nuevo para que puedas ver. Pero lejos esté de mí, estoy ahí en Gálatas capítulo 6, del verso 11 en adelante. Estoy en el verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el sacrificio de nuestro Meles, Yahshua HaMashiach. ¿Dónde voy a gloriarme? En su sacrificio. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él ya no existía como Saulo de Tarso, sino que era un hijo de Elohim, una nueva creación. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Vio qué dice ahí en Éfeso? Creado, porque somos hechura suya, creados en Elohim, creados conforme a la voluntad de Elohim, por medio de Yahshua HaMashiach, para, ¿no es cierto?, caminar, para obediencia, para hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua, que Él preparó de antemano que caminásemos en ella por medio de Yahshua. Él es el camino. Voy a ver, porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación, creados conforme a su voluntad. Y a todos los que anden conforme a esta experiencia, a esta vida, todos los que tengan paz y misericordia. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir? Está claro que el apóstol habló claro. Pero los indoctos tuercen para su propia perdición. Los indoctos tuercen. ¿Por qué? Porque está claro lo que está hablando. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua para buenas obras, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Y lo pueden leer clarito todos aquí. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Dice así: bendito sea nuestro Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Amén. Según nos escogió en él en antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él. Eso es importante porque aquí lo establece. Pablo lo dice clarito. ¿Para qué? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, nuestro Padre, en su gracia, en el conocimiento de el reino de los cielos, en quien tenemos redención por su sangre. Y aquí aparece la redención, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. El perdón según las riquezas, según el conocimiento que nosotros teníamos que aprender. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Sabiduría es conocimiento e inteligencia. Y nos da la inteligencia para poder entender y comprender. Dándonos a conocer el misterio, vale decir, las revelaciones de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
Fuimos creados para alabanza. Nosotros, los que primeramente esperamos en Mashiach. En él también también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahora volvamos a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, este mensaje, la semilla, la simiente de nuestro Padre, el evangelio, vale decir las buenas nuevas, de vuestra salvación, y habiendo creído, obedecido en él, fuiste sellado con el Ruach de nuestro Padre de la promesa. La promesa, el don. Voy a volver a leer. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la simiente de nuestro Padre, el evangelio de vuestra salvación, vale decir las buenas nuevas del reino de los cielos, que viene para salvarnos, y habiendo obedecido en él, fuiste sellado. ¿Vio? Habiendo obedecido, porque si no obedeces, no vas a ser sellado. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra obediencia en nuestro Adón Yahshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, vale decir conocimiento, y de revelación en el conocimiento de él. Ya, necesitamos después de todo esto que se nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos. ¿Vio? Y tú tienes que comprobar y entender a qué es lo que Él me ha llamado, cuál es dónde estoy parado, para dónde voy, todo. El cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, los que obedecemos, según la operación de su poder y su fuerza, la cual operó en Mashiach, en el ungido, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación de los santos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol está hablando con toda claridad por el Ruach. Los indoctos tuercen. ¿Y quiénes son los que tuercen? Los que viven todavía una metodología a través de la ciencia del bien y el mal. Hay una ciencia del conocimiento del bien y el mal que entró por Adán. Ahora el hombre es como uno de nosotros, aquel que está aquí, ese que está ahí, conociendo el bien y el mal. Y está en Génesis. Y aquí lo vemos nosotros. El apóstol no dijo nada contrario. Y se lo dice a los dispersos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Se los dice a los dispersos. Yo nada he hablado, sino que solamente conforme a la Torá de Moisés. Les he hablado las buenas nuevas. Les he anunciado el reino de los cielos por medio de la Torá de Moisés y por los profetas. Se lo dice a los dispersos. ¿Vio? No, el apóstol no dice nada contrario, sino que él había nacido de nuevo y su vida era gobernada por el Ruach. Y el Ruach no iba a hablar nada contrario, porque el Ruach no se contradice. Aquel que levanta contradicción es el espíritu contrario de la ciencia del bien y el mal. Este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que no quieren obedecer, no quieren sujetarse. Porque si nosotros vivimos conforme al Ruach, vamos a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo, sino que vivimos conforme y estamos sentados en lugares celestiales. Demostremos y demos testimonio que estamos sentados en lugares celestiales, en Mashiach Yahshua, en esta novedad de vida gloriosa. Y esta novedad de vida gloriosa, aquí nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre y empezar a sujetarnos al calendario de nuestro Padre, a los tiempos establecidos por Él. Esa es la novedad de vida. La novedad de vida que está conforme y está aquí en la Escritura, y tenemos que leer de Génesis, Apocalipsis hasta Génesis, para poder conocer a nuestro Padre, su buena voluntad,
su verdadera voluntad, la que es agradable y perfecta, como lo escribe ahí el Ruach, en el capítulo 12 del libro Los dispersos en Roma. Entonces, amados, esto tiene una metodología. Tú tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no se puede, el Ruach no puede. Y además que tiene que verse todo este proceso. La santificación, la justificación y la redención, y viene el Ruach sobre ti. Y lo está diciendo. Lo está diciendo aquí. Verso 13 del 1 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, ¿no es cierto?, del Evangelio, de las buenas nuevas, de vuestra salvación, y habiendo obedecido en él, fuiste sellado con el Ruach santo de la promesa. Entonces, si nosotros no recibimos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer en la revelación de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que recibir? El perdón. Y a través del perdón, nosotros pasamos a ser justificados, santificados y redimidos. Y viene sobre nosotros el Ruach y nos empieza a gobernar. Y somos una nueva creación, porque he sacado el conocimiento del bien y el mal para afuera, a ese que está afuera, afuera. Por eso habla ahí en el libro de Hebreos que la palabra de nuestro Padre es más poderosa que toda espada doble filo que penetra hasta partir del alma y del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del malo, de ese condenado, y lo saca de ahí, fuera. Y se establece la revelación de la verdad, el reino de los cielos, y somos perdonados, somos santificados, justificados y redimidos, y el Ruach viene sobre nosotros, recién, ahí en un proceso. Y todo esto, el arrepentimiento. Está primero, primario el arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene el perdón. Después del perdón, que nuestro Padre va a ver, tu obediencia, la santificación, la justificación y la redención. Y después viene el Ruach sobre ti. Cuando está ordenadito tu vida, cuando está, ¿no es cierto?, vaciada de la inmundicia, eres, ¿no es cierto?, lavado, eres santificado, ¿no es cierto?, eres redimido, y ya dentro de ti está limpio y viene el Ruach. Porque el Ruach no se relaciona con la inmundicia. La inmundicia es este espíritu de la ciencia del bien y el mal. Entonces tienes que nacer de nuevo. Sí. Tienes que partir con el ABC, el O, ¿ah?, del reino de los cielos. Y Él te empieza a enseñar a través del Ruach. Y el Ruach es el que enseña. Porque si yo estoy siendo instrumento, es el Ruach que me está a mí proveyendo y me está capacitando para enseñarte a ti. No yo humanamente. No, porque yo he nacido de nuevo. Y como nuevo nacimiento, yo doy testimonio de este nacimiento, pero el Ruach es el que te enseña a través, ¿no es cierto? Porque el Ruach nos enseñaba a través de Yahshua HaMashiach, su ungido. El Ruach hablaba a través del Yahshua HaMashiach, el ungido, nuestro Melech, nuestro amado, nuestro Redentor y Salvador. Entonces todos los apóstoles nacieron de nuevo. Todos, absolutamente todos. No hay acepción de personas. Todos entran en un proceso. Este espíritu engañoso hace creer a estas personas, ¿no es cierto?, de cosas extrañas, como tuercen. Y se corrompen como animales irracionales. Y hablan cosas que no son. Nuestro Padre, misericordioso y bondadoso, Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. Bendito nuestro Padre. Bendito nuestro Padre. Como dice aquí el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés,
Es sumamente interesante lo que dice el libro de Eclesiastés en sus últimos. En el capítulo 12 del versículo 9 dice así el libro de Eclesiastés. En cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó conocimiento al pueblo. Voy a volver a leer. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó conocimiento al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dados por un pastor o por un anciano. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a nuestro Padre Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea verdadera o sea mala, o sea engañosa. Nuestro Padre glorioso tenga misericordia de todos nosotros. Tenga misericordia de todos nosotros. De todos los que pueden escuchar estas enseñanzas, que también yo las escucho, porque para mí me sirven, son muy preciadas lo que nuestro Padre habla por su Ruaj, a través de la obra de Yahshua HaMashiach que ha hecho en mí y para con todos aquellos que obedecen. Y en esto incluyo también a nuestras hermanas que están con nosotros en este pequeño grupo y que perseveramos en obediencia, en perseverancia de temor. Damos gracias porque podemos perseverar siendo perfeccionados, caminando en rectitud, en temor de nuestro Padre Yahweh por medio de Yahshua y apartado de toda maldad. Que nuestro Padre bendiga a todas nuestras hermanas y a nuestros hermanos, a toda la congregación de los santos en luz, a todos los redimidos a través de su preciosa sangre, a través de la obra del sacrificio del madero, a través de su muerte y su resurrección. Toda bendición, abundantemente en cuanto a conocer, entender y comprender a todos nuestros hermanos que están por todo el mundo. Nuestro Padre les prospere a todos ellos y a nosotros, este pequeñito grupo que estamos aquí en Santiago de Chile. Y también ruego por todos aquellos que necesitan conocer, entender y comprender. Necesitan arrepentirse y tomar una determinación en obediencia para salvación y vida eterna. Así que sean provistos de este grande amor y de esta misericordia, porque nuestro Padre, porque de tal manera amó a todos los hombres, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Bendiciones para todos. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.